Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les voy a mostrar con qué podrían sustituir estas herramientas de dibujo si por el motivo que sea ustedes no pueden conseguirlas. Los difuminos se pueden usar para difuminar con su punta o para áreas amplias se puede usar uno de estos lados. También se puede dibujar con ellos al impregnarlos de grafito, sobre todo para dibujar detalles sutiles. Te voy a mostrar dos opciones con las que puedes obtener los mismos resultados que si usaras un difumino. Y también te voy a explicar cómo puedes hacer tu propio difumino. La primera opción es usar papel revolución. Este papel revolución, aquí en México lo usan algunas tortillerías para envolver los kilos de tortillas, o las personas que cosen ropa también lo usan para hacer sus trazos. Se vende por pliegos en cualquier papelería y es muy barato. Este papel es más suave y delgado que el papel bond. Para esta opción habría que tomar un pedacito de papel y doblarlo hasta formar una punta. No es necesario enrollarlo. Entre más dobleces hagamos, más firme quedará. Esa firmeza ayudará a que podamos dibujar con él. Hacerlo así es muy práctico y difumina perfectamente. Puedes limpiar su punta y seguir usándolo, o formar otra punta cambiándole de lado. Para un área más amplia, simplemente puedes usar un pedazo de papel ya sin doblar tanto. La segunda opción es usar una servilleta. Para áreas amplias, la servilleta, por ser suave, difumina tan bien como el difumino. También podrías usarla en forma de pico. Esta no la podrías lijar, si no se desbarataría. Si necesitas una punta limpia, solo tendrías que desdoblarla y sacar otra punta. Ahora te voy a explicar cómo hacer tu propio difumino. Para esto necesitarás una hoja blanca de papel bond y un poco de resistol. Hay que enrollar la hoja. Para poder enrollarla, moja un poco tus dedos para lograr hacer el primer rollito con facilidad. Necesitas ir enrollando de tal forma que quede lo más compacto posible. Ya no es necesario mojarte los dedos. Si te mojas otra vez se va a deformar y te va a costar más trabajo enrollarlo. Si te va quedando muy aguado, entonces tendrías que intentarlo otra vez porque así no te va a ser útil. Ya que la hoja está totalmente enrollada, pega la orilla con pegamento blanco. Te recomiendo que no uses cinta adhesiva para pegarlo. En algún momento te puede llegar a estorbar. Ve presionando las orillas. Vas a sentir cómo se hunde de adentro. Esas partes aguadas no nos sirven. Sigue apachurrando hasta que sientas lo más duro. Esa parte sería la más útil. Afila la punta con un cúter apoyándote de alguna mesa de trabajo o tabla. Ahora hay que lijarlo para que no queden filos y así pueda difuminar de forma uniforme. La goma moldeable es muy útil para sacar brillos o para quitar grafito y así disminuir la intensidad de algún tono. En lugar de una goma moldeable podrías usar cinta masking. A un pedacito de cinta le puedes dar forma de pico.
Así la puedes usar para sacar brillos pequeños o doblándola de diferente forma puedes lograr diferentes tipos de textura. No deja pegajoso ni sucio el papel. Si te equivocas puedes volver a cubrir sin que se vea sucio. En internet hay varios tutoriales donde según pasas un borrador sobre cinta adhesiva, raspas con el dedo de tal forma que el pegamento de la cinta y los residuos del borrador se unan, formando una goma medio pegajosa como lo es la goma moldeable. Yo probé con varias cintas y varios borradores y no lo pude lograr. Tal vez tú quieras intentarlo, es así como te estoy mostrando. Este borrador es muy útil para borrados definidos o para borrar detalles pequeños. Es un borrador duro que no se ensucia tan fácilmente y casi no deja residuos. Para sustituir este borrador y obtener los mismos resultados, te daré 3 opciones. La primera opción es que uses cinta masking. Para esta opción necesitarás esto. Si no puedes conseguir un palito como este, no importa, también puedes usar el tubito de plástico que trae la pluma adentro. No te recomiendo usar uno de este tipo de migajón o miga de pan porque son muy aguados. Trata de usar un borrador que no se sienta tan aguado. Si de purísima casualidad tuvieras un borrador eléctrico y tuvieras repuestos, uno de esos borradores también estaría perfecto. Primero voy a quitar el tapón del bolígrafo. Con un cúter, obviamente teniendo muchísimo cuidado, corta un pedacito de borrador. Si eres un menor, por favor pide ayuda a un adulto. Checa si cabe en el bolígrafo. Si no cabe, ve lijándolo, girándolo de forma uniforme hasta adelgazarlo lo suficiente para que quepa dentro del tubo o del barril del bolígrafo. Que no sea muy largo, como no tendrá ningún soporte, quedaría muy aguado y no borraría bien. Ahora enrolla un poco de cinta masking al palito, de tal forma que sientas un poquito de resistencia al introducirlo. No mucha, pero sí lo suficiente para que el borrador pueda quedar fijo y no se hunda cuando lo estés usando. Quita o agrega cinta hasta que sientas que el palito puede detener el borrador. Es importante que el borrador no se hunda al usarlo y que cuando se vaya desgastando podamos sacarlo con facilidad dando un empujoncito al palito. Me parece que esta es una forma muy práctica y económica de sustituir a este borrador. No en su totalidad, porque no es solo cuestión de tener un borrador delgado en lápiz, sino que también es importante el tipo de borrador que usemos.
Este ojo es de un rostro que estoy dibujando para un tutorial que pronto les voy a subir. En este apliqué algunas de las opciones que les he mostrado. Aquí lo pueden ir viendo aunque esté acelerado. Ya en el tutorial les muestro con más detalle. Listo amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Bye.